En las calles empolvadas del centro histórico de Ciudad de México, entre el ruido de los coches y el eco de vendedores ambulantes, se escondía una escena que nadie parecía mirar, excepto un hombre, un millonario, dueño de hoteles de lujo y colecciones de arte, acostumbrado a la comodidad de sus automóviles blindados y trajes italianos, detuvo su paso al observar lo que otros ignoraban. Una mujer sin techo, con el cabello enredado por el viento, sostenía un cuaderno raído y con infinita paciencia enseñaba a su pequeña hija a leer, letra por letra, bajo un poste de luz. Lo que para cualquiera era apenas un momento fugaz, para él se convertiría en el inicio de la mayor transformación de su vida, porque lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría la historia de esa madre y su niña, sino de cientos de niños olvidados por la sociedad. En lo alto de Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, se levantaba una mansión con muros de mármol blanco, ventanales de vidrio templado y una piscina infinita que parecía fundirse con el cielo. Allí vivía don Alejandro de la Vega, un magnate hotelero de apenas 52 años, conocido por sus cadenas de resorts en Cancún, Los Cabos y Madrid. Poseía automóviles de lujo, un Rolls Royce negro, un Ferrari rojo encendido, y se desplazaba rodeado de escoltas y asistentes que anticipaban cada uno de sus movimientos. La prensa lo llamaba el rey de los hoteles, pero en la intimidad de su enorme casa, el eco del silencio lo acompañaba. No tenía esposa ni hijos. Su vida era un desfile de cenas con políticos, viajes en jets privados y reuniones en salones alfombrados con candelabros de cristal. Había construido un imperio, pero cada noche al cerrar los ojos sentía el peso de una soledad que ningún contrato millonario podía llenar. Aquella tarde, después de una junta en su corporativo en Paseo de la Reforma, Alejandro decidió dar un paseo inusual. Dejó atrás la comodidad del chofer y vestido, con un impecable traje gris de Hugo Boss, caminó por calles más bajas, donde el concreto mostraba grietas y los edificios cargaban años de desgaste. La gente lo miraba con cierta curiosidad, pues su porte contrastaba con el entorno. Y entonces, en una esquina olvidada, sucedió. Sus ojos se fijaron en una escena que detuvo su respiración. Una mujer joven, con la ropa gastada y el cabello recogido a la fuerza con una liga rota, sostenía un cuaderno deshilachado. A su lado, una niña de unos 6 años, con mejillas sucias pero una mirada luminosa, repetía en voz bajita: mamá. La madre sonrió con ternura. Sus dedos, llenos de marcas de trabajo, acariciaban las letras escritas a lápiz como si fueran un tesoro. Esa mujer, que no tenía un techo sobre su cabeza ni libros nuevos para su hija, estaba entregando lo único que poseía: conocimiento y esperanza. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que alguien, desde la pobreza más extrema, diera con tanta generosidad aquello que él, en medio de su riqueza, nunca había compartido? Por primera vez en años, el millonario sintió que su corazón latía distinto. No lo pensó demasiado. Se acercó, provocando que varios transeúntes miraran sorprendidos. La mujer, asustada, abrazó instintivamente a su hija. Nadie esperaba que un hombre con reloj suizo y zapatos italianos se detuviera frente a ellas. Con voz grave pero cálida, Alejandro dijo: «Lo que estás haciendo es extraordinario. ¿Cómo te llamas?» Ella, con timidez, respondió casi en susurro: «Mariana, señor. Y ella es Sophie». El magnate sonrió y, en un gesto inesperado, se quitó el saco de su traje para cubrir a la niña, protegiéndola del aire frío de la tarde. No había cámaras, no había reporteros. Solo un hombre poderoso reconociendo la grandeza en una mujer invisible para la ciudad. Ese fue el primer milagro. El instante en que dos mundos que jamás debieron cruzarse se encontraron, y la vida de ambos comenzó a cambiar para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Entonces deja un like y suscríbete para no perderte la continuación. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Después de aquel encuentro inesperado, Alejandro no pudo borrar de su mente la imagen de la mujer enseñando a leer a su hija bajo un poste de luz. Esa noche, en su mansión iluminada por candelabros franceses, con música clásica sonando en un piano automático, la escena lo perseguía. El eco de la voz de la niña diciendo «mamá» sonaba más fuerte que cualquier sinfonía. En contraste, Mariana y Sophie dormían en un rincón húmedo de una vieja bodega abandonada en Colonia Doctores. No había colchones, solo cartones sobre el suelo frío. Mariana abrazaba a su hija para que el hambre no le doliera tanto, repitiéndole historias inventadas para que Sophie soñara con castillos y jardines, aunque la realidad fueran ratas y paredes descascaradas. Cada mañana Mariana caminaba hasta la Alameda Central, buscando botellas de plástico para venderlas en un centro de reciclaje.
Con lo poco que ganaba compraba un pan dulce y un vaso de leche para Sophie. Nunca alcanzaba para más. Aún así, su prioridad no era la comida, sino la educación. Con un cuaderno rescatado de la basura, escribía letras grandes para que Sophie aprendiera a leer. Creía firmemente que, si su hija lograba dominar las palabras, el mundo se abriría frente a ella, como una puerta secreta hacia un futuro distinto. Alejandro, en sus oficinas de cristal en Paseo Interlomas, intentaba concentrarse en cifras millonarias, pero algo lo distraía: la memoria de esa mujer. Durante años había firmado contratos sin temblar, comprado terrenos, vendido propiedades, pero ahora por primera vez, un dilema humano lo desarmaba. ¿De qué servía tanto dinero si no podía transformar realidades como la de Mariana y su hija? Esa inquietud lo llevó días después a regresar a la misma esquina. Mariana estaba allí, con la misma ropa, el mismo cuaderno gastado y la misma determinación. Cuando Sophie logró leer sola la palabra sol, la niña levantó los brazos como si hubiera conquistado una montaña. La madre aplaudió y la abrazó con lágrimas en los ojos. Alejandro, escondido en su automóvil, observaba. Sintió vergüenza. Vergüenza de ser espectador, de estar detrás de un cristal oscuro cuando podía estar de frente, haciendo la diferencia. Esa noche en su mansión, Alejandro cenó solo un filete servido en vajilla de plata. Frente a él, el siguiente comedor tenía una mesa para 20 personas, vacía. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac de un reloj antiguo. En otro punto de la ciudad, Sophie preguntaba con inocencia: «Mamá, ¿algún día tendré una maestra de verdad?». Y Mariana, con el corazón apretado, respondía: «Sí, hijita, algún día». El contraste era brutal. De un lado, un hombre rodeado de abundancia pero vacío de propósito. Del otro, una madre sin nada, pero llena de amor y sueños para su hija. Alejandro comprendió que tenía frente a sí una decisión que no podía posponer: seguir caminando entre contratos y banquetes sin alma, o detenerse, mirar de frente a la necesidad y abrir su corazón. El conflicto no era solo externo, era interno, porque ayudar significaba también aceptar que había vivido décadas encerrado en sí mismo, sin ver lo que sucedía más allá de los muros de su mansión. Y reconocer eso dolía más que cualquier cifra perdida en una bolsa de valores. Mientras tanto, Sophie dormía abrazando el cuaderno. Sus labios murmuraban las palabras recién aprendidas, como un mantra que la protegía de la crudeza de su realidad. Y Alejandro, mirando el horizonte desde su terraza, entendió que la vida estaba a punto de exigirle algo más que dinero. Le pedía humanidad. La mañana en que todo cambió, el cielo de la Ciudad de México amaneció gris, cargado de nubes pesadas. Alejandro, desde la terraza de su mansión en Lomas de Chapultepec, contemplaba la ciudad con un café en la mano. La mayoría de sus días empezaban igual: informes financieros, llamadas internacionales, reuniones con inversionistas. Pero ese día, en lugar de abrir su computadora, se encontró buscando en su memoria los ojos de Sophie y la voz firme de Mariana. Ya no podía ignorarlo. Tomó las llaves de su Rolls Royce, pero no para dirigirse a la oficina, sino hacia aquella esquina donde las había visto por primera vez. Allí estaban: Mariana sentada sobre una caja de madera rota con el mismo cuaderno desgastado, y Sophie repitiendo en Miomotelin, voz alta, las vocales. El tráfico rugía alrededor, pero para ellas el mundo se reducía a esas letras. Alejandro bajó del auto. Su sola presencia atrajo miradas. Su traje a medida, su perfume discreto pero costoso, su porte de hombre poderoso. Mariana se tensó, temiendo que alguien viniera a juzgarla o a quitarle a su hija, pero Alejandro sonrió. «Mariana», dijo suavemente, como si la conociera de toda la vida, «he pensado mucho en ustedes». La mujer lo miró sorprendida, con desconfianza. Nadie la pensaba. Nadie la llamaba por su nombre. «Señor, no estamos molestando», respondió nerviosa, abrazando a Sophie. Él se agachó, poniéndose a la altura de la niña. Sacó un libro nuevo de su portafolio. Era un cuento ilustrado con páginas limpias y colores brillantes. «Esto es para ti, Sophie, porque toda maestra necesita libros para enseñar». Los ojos de la pequeña se abrieron como si hubiera recibido un tesoro. Sus manitas tocaron las páginas con cuidado, como si fueran frágiles. Mariana, al verla, no pudo contener las lágrimas. «Señor, no tenemos cómo agradecerle», balbuceó. Alejandro tomó aire. Sus palabras parecían salir de lo más profundo de su alma. «Yo tampoco he tenido cómo agradecerle a la vida todo lo que me ha dado. Quizá ha llegado el momento de hacerlo, y ustedes serán mi oportunidad». Mariana lo miró sin entender. Alejandro continuó: «A partir de hoy no dormirán en la calle. Quiero llevarlas a un lugar seguro. Y después,
quiero hablar con ustedes sobre un proyecto más grande. El silencio se hizo eterno. Los autos pasaban, la gente caminaba sin detenerse, pero allí, en esa esquina, estaba ocurriendo un milagro. Mariana dudó. Había aprendido a desconfiar de promesas vacías, de miradas con lástima, de palabras que nunca se cumplían. Pero la forma en que Alejandro sostenía la mano de Sophie no era fingida. Había ternura, había verdad. Con un gesto tembloroso, Mariana asintió. Si es por mi hija, lo aceptaré. Ese instante marcó el giro de la historia. Dos mundos se unían. La mujer que había perdido todo y el hombre que lo tenía todo comenzaban a caminar hacia un mismo destino. Alejandro levantó la mirada al cielo nublado. Por primera vez en años, sintió que la vida le estaba dando una misión más grande que cualquier contrato millonario. Si esta parte de la historia tocó tu corazón, déjanos un me gusta y compártela con alguien que necesite creer en los milagros de la bondad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez un desconocido te tendió la mano cuando más lo necesitabas? Nos encantará leer tu experiencia. La primera noche bajo techo debía ser un alivio, pero para Mariana fue un mar de dudas. Alejandro había dispuesto un pequeño departamento en Coyoacán, amueblado con lo básico. 2 camas limpias, una mesa de madera, una estufa con gas y un refrigerador lleno de comida. Para Sophie era un paraíso. Corrió por el lugar tocando cada objeto como si fuera magia. Pero Mariana, en cambio, permaneció rígida, con los brazos cruzados. El miedo la echó sentada, carcomía. ¿Qué quería realmente ese millonario? ¿Por qué alguien tan poderoso se fijaría en una mujer de la calle? La vida le había enseñado a desconfiar. Promesas que nunca se cumplían, ayudas que venían con condiciones, favores que terminaban en deudas imposibles de pagar. Aquella noche, mientras Sophie dormía abrazada a su nuevo libro, Mariana se quedó sentada en la mesa mirando el suelo. Sus pensamientos eran una mezcla de gratitud y desconfianza. Si acepto todo esto, ¿qué precio tendrá después? Al otro lado de la ciudad, en su mansión, Alejandro tampoco lograba conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro por la terraza, con un vaso de vino en la mano. Había movido recursos, llamado a su abogado, dado órdenes a su equipo para que atendieran a Mariana y Sophie. Pero, ¿no estaría siendo impulsivo? ¿Y si ella lo malinterpretaba? ¿Y si lo acusaban de querer comprar conciencias? Durante décadas había sido un hombre de negocios frío, calculador, y ahora estaba dejando que la emoción guiara sus decisiones. La duda lo perseguía como un fantasma. En la prensa lo describían como implacable, un estratega. ¿Qué pensarían si lo vieran cuidando de una mujer sin hogar y su hija? Lo llamarían hipócrita, filántropo de ocasión, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Sophie repitiendo las letras, y todo argumento en contra se desmoronaba. Días después, Alejandro visitó el departamento. Sophie corrió a mostrarle su dibujo de un sol enorme con la palabra escrita correctamente. Sol. La niña saltaba de felicidad, orgullosa de su logro. Alejandro la aplaudió como si hubiera ganado una medalla olímpica. Mariana, sin embargo, mantenía la distancia. «Señor, no quiero que malinterprete», dijo con voz firme. «Agradezco lo que hace por mi hija, pero no quiero limosnas». Alejandro la miró en silencio. No esperaba esa respuesta. «No es limosna, Mariana. Es justicia. Una madre como usted merece apoyo». Ella bajó la mirada apretando los puños. «He aprendido a sobrevivir sin deberle nada a nadie. No quiero que Sophie crezca creyendo que todo se consigue por caridad». Las palabras de Mariana lo golpearon como un martillo. Por primera vez entendió que ayudar no era tan sencillo como dar dinero o abrir puertas. Ayudar significaba respetar la dignidad del otro. Esa noche Alejandro se reunió con su consejero más cercano, un viejo amigo que lo conocía desde joven. Le confesó sus dudas, su miedo de estar forzando algo. El amigo lo escuchó y respondió con calma. «Alejandro, por años has sabido multiplicar dinero. Ahora la vida te está pidiendo multiplicar esperanza. Si Mariana tiene miedo, es porque ha sido herida demasiadas veces. Dale tiempo. Demuéstrale con hechos, no con palabras». Esas palabras encendieron una chispa en su corazón. No debía desistir. El obstáculo no era un muro, era una prueba de fe y paciencia. Al día siguiente Alejandro volvió al departamento, pero esta vez no llevó regalos ni discursos. Solo se sentó a la mesa, pidió un café sencillo y escuchó a Mariana contar su historia. Y por primera vez, ella sintió que alguien poderoso no venía a imponer, sino a compartir. ¿Te conmueve esta transformación? Entonces regálanos un corazoncito y comparte este video con alguien que crea en las segundas oportunidades. Y cuéntanos, ¿qué es más difícil, dar ayuda o saber recibirla? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Pasaron varias semanas.
La relación entre Alejandro, Mariana y Sophie comenzó a transformarse en algo más que un gesto de ayuda. Se convirtió en una alianza de sueños. Alejandro escuchaba cada palabra de Mariana con atención. Ella hablaba de la importancia de la educación, de cómo la lectura podía romper cadenas invisibles y dar alas a los niños más pobres. Sus ideas no eran improvisadas, eran claras, apasionadas, nacidas de la experiencia de sobrevivir en las calles. Una tarde, en el jardín del pequeño departamento de Coyoacán, Alejandro tomó una decisión. Mariana, dijo con solemnidad, quiero mostrarte algo. La llevó en su automóvil hasta un terreno amplio en Iztapalapa, una de las zonas más densamente pobladas y olvidadas de la ciudad. Allí, entre lotes baldíos y casas de lámina, se alzaba un espacio vacío delimitado por vallas metálicas. Había movimiento de arquitectos y trabajadores de la construcción. Mariana frunció el ceño sin comprender. Alejandro extendió un plano sobre una mesa improvisada. Aquí construiremos una escuela gratuita para los niños que como Sophie merecen aprender, sin importar su condición. Mariana lo miró como si estuviera soñando. ¿Una escuela?, susurró con incredulidad. Sí, continuó él. Tendrá aulas modernas, biblioteca, comedor y un patio lleno de juegos. Y quiero que usted, Mariana, sea la directora. El silencio se volvió abrumador. Mariana sintió que las piernas le temblaban. Había pasado noches enteras durmiendo en el suelo, pensando en cómo proteger a su hija del hambre y del frío. Y ahora ese hombre le entregaba la llave de un futuro para decenas de niños. Señor, yo no terminé la secundaria, balbuceó con lágrimas en los ojos. ¿Cómo podría dirigir una escuela? Alejandro tomó sus manos con respeto. Porque no se trata de un título, Mariana. Se trata de corazón. Nadie conoce mejor que usted el valor de aprender. Nadie siente con tanta fuerza lo que significa dar conocimiento en medio de la nada. Esa es la verdadera autoridad que esta escuela necesita. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mariana. Sophie, que escuchaba todo, corrió a abrazar a su madre. «Mamá, vas a ser directora», exclamó con la voz llena de ilusión. Los trabajadores alrededor se detuvieron a mirar. Algunos aplaudieron, otros sonrieron con discreción. Había un aire de celebración, como si todos entendieran que estaban presenciando el nacimiento de algo histórico. Mariana cayó de rodillas en la tierra del terreno abrazando a su hija. Entre sollozos, levantó la mirada al cielo. «Gracias, Dios», susurró. «Nunca imaginé que de la calle vendría hasta aquí». Alejandro, emocionado, alzó la voz para que todos escucharan. «Esta escuela no es un regalo, es una inversión en el futuro. Aquí nacerán líderes, médicos, maestras, soñadores. Aquí comenzará una nueva historia para esta comunidad». Los obreros vitorearon. Sophie saltaba de alegría. Mariana, con la voz quebrada, respondió: «Prometo que cada niño que cruce esas puertas sentirá lo mismo que yo, que la educación es una luz que nunca se apaga». Ese fue el clímax. La mujer de la calle, invisible para todos, se convertía en el corazón de una escuela que cambiaría vidas. Y el millonario, por primera vez, dejaba de ser solo un empresario para transformarse en un sembrador de esperanza. Pasaron los años, y aquel terreno baldío en Iztapalapa se convirtió en un símbolo de esperanza. Donde antes había polvo y silencio, ahora se escuchaban las risas de cientos de niños corriendo por un patio colorido, los coros de voces repitiendo en coro las tablas de multiplicar, y las campanas anunciando el inicio de cada clase. El edificio era imponente, pintado de colores vivos, con murales que contaban historias de superación. En la entrada, un letrero orgulloso decía: «Escuela Comunitaria Luz de Futuro». Mariana, ahora con el cabello recogido con elegancia y una sonrisa serena, caminaba entre los pasillos como directora. Llevaba ropa sencilla, pero en su porte había dignidad, seguridad y un brillo que hablaba de propósito. No necesitaba títulos para ganarse el respeto. Cada niño, cada padre de familia y cada maestro sabía que ella era el alma de aquella institución. Sophie, la pequeña que aprendió a leer bajo un poste de luz, ya era una adolescente aplicada, con cuadernos llenos de sueños. Era la primera en llegar a clase y la última en salir de la biblioteca. Sus notas eran brillantes, pero lo más grande en ella era su humildad. Una tarde, al ver a un niño más pequeño batallar con la lectura, se sentó junto a él y repitió el mismo gesto que su madre había hecho años atrás. Con paciencia, letra por letra, le enseñó a leer. Ese círculo de amor y enseñanza seguía vivo. Alejandro, por su parte, había cambiado más que su estilo de vida. Había transformado su legado. Aunque continuaba dirigiendo sus cadenas hoteleras, su mayor orgullo ya no eran las cifras millonarias ni los edificios de lujo. Era aquella escuela,
Cada vez que la visitaba, los niños corrían hacia él gritando: «Don Alejandro, don Alejandro». Él se agachaba, recibía abrazos, escuchaba historias y sentía que por fin la soledad de su mansión había sido reemplazada por algo real. Una familia extendida de cientos de niños que lo veían no como un magnate, sino como un abuelo protector. La prensa, que antes lo retrataba solo como un empresario frío, comenzó a llamarlo el millonario de los niños. En entrevistas, él no hablaba de hoteles ni de inversiones. Solo repetía una frase: el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en las vidas que logramos transformar. La escuela creció tanto que Alejandro decidió abrir más centros en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco, todos bajo la misma dirección de Mariana, que formaba a nuevos líderes comunitarios. Se creó un modelo educativo innovador, enfocado no solo en matemáticas y lectura, sino también en valores: bondad, resiliencia y gratitud. Una tarde soleada, Sophie, ya de 17 años, se dirigió al escenario de la escuela durante una ceremonia de aniversario. Frente a cientos de niños, maestros y vecinos, tomó el micrófono. «Yo aprendí a leer en la calle con mi mamá», dijo con voz firme. «Y hoy, gracias a la visión de don Alejandro y al sacrificio de ella, estoy aquí, lista para seguir estudiando y convertirme en maestra. Quiero dedicar mi vida a lo mismo que me salvó: la educación». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mariana. Alejandro, sentado en primera fila, no pudo evitar sonreír con orgullo. Había empezado todo con un simple gesto: detenerse a mirar lo que otros ignoraban, y ahora estaba viendo un legado florecer. El público se puso de pie y aplaudió. El eco de ese aplauso era más fuerte que cualquier contrato, más valioso que cualquier fortuna, porque lo que había nacido de la calle, con amor y perseverancia, ahora iluminaba generaciones enteras. La historia de Alejandro, Mariana y Sophie nos recuerda una verdad profunda: no importa cuán diferentes sean los caminos de dos personas, cuando la bondad interviene, esos caminos pueden unirse para cambiar destinos. Un millonario acostumbrado a los lujos descubrió que su mayor riqueza no estaba en mansiones ni en autos de lujo, sino en el poder de transformar vidas. Una mujer que la sociedad había invisibilizado demostró que la verdadera grandeza nace de la resiliencia y del amor incondicional de una madre. Y una niña que aprendió a leer en la calle se convirtió en símbolo de esperanza para cientos de otros niños. El legado de la escuela comunitaria Luz de Futuro no fue solo ladrillos y pizarras, fue la prueba de que los milagros existen, cuando alguien decide detenerse, mirar lo que otros ignoran y extender la mano. Porque al final, lo que permanece no son las fortunas acumuladas ni los títulos enmarcados, sino las semillas de bondad que dejamos sembradas en otros. Alejandro encontró en Mariana y Sophie la familia que nunca tuvo. Mariana encontró en Alejandro la confianza que la vida le había negado. Y Sophie encontró en ambos el impulso para volar más alto de lo que jamás imaginó. Esta historia nos enseña que todos tenemos la capacidad de ser instrumentos de cambio. A veces basta un gesto, una palabra, un libro entregado a tiempo, para encender una luz que nunca se apaga. Si esta historia te conmovió hasta el alma, regálanos un like y suscríbete para seguir recibiendo relatos que llenan de fe y esperanza. Escribe en los comentarios: ¿han hecho ustedes alguna vez un gesto de bondad que cambió la vida de alguien? Nos emociona leer cada una de sus experiencias. Y comparte este video con tu familia y amigos, porque nunca sabemos a quién podemos inspirar con un simple acto de amor.